Las luces ya se apagan mientras duerme la ciudad, y mis sueños hoy se han roto como si fuera un cristal. Hoy el cielo está llorando, yo esperando en este umbral, y las lágrimas de lluvia solo me hacen recordar. Sé que todos me lo han dicho, que lo nuestro terminó, y si aún no me lo dices, solo es por compasión. No hago caso y voy buscando tu silueta ver llegar, y la noche va gritando: ¿qué es lo que haces? ¿Dónde estás? Sí, tenemos el permiso ya con tenemos los convenios ya con la policía. Decidimos tomar un taxi para llegar a la chichería, porque queríamos aprovechar al máximo el recorrido y las vistas. Caminar hubiera sido una opción, pero el tiempo era justo y no queríamos perdernos ningún detalle del paisaje ni de los lugares arqueológicos que se encontraban en el camino. El taxi nos permitió disfrutar del trayecto con tranquilidad, deteniéndonos cuando queríamos y al mismo tiempo asegurarnos de llegar a la chichería a tiempo para probar esa famosa chicha de Mama Pancha. Desde el taxi, el paisaje cusqueño nos regalaba postales vivas a cada momento. Las montañas verdes se alzaban imponentes bajo el cielo azul. Decidimos visitar el Templo de la Luna, que se encuentra en camino a la chichería de Mama Pancha. El sendero, como pueden observar, serpenteaba entre las montañas, rodeado de naturaleza pura y una paz indescriptible. A nuestro alrededor, el viento jugaba con nuestros cabellos y el sol bañaba el paisaje con una luz dorada. Mientras caminábamos, podíamos ver pequeñas terrazas agrícolas y antiguos restos arqueológicos escondidos entre la vegetación. Cada paso nos acercaba más a la chichería, donde la tradición y la historia se unían para brindarnos una experiencia única. La caminata fue el preludio perfecto a lo que nos esperaba en Mama Pancha. El Templo de la Luna, un lugar místico en lo alto de las montañas de Cusco. Entre las rocas talladas y las cuevas naturales, sentí la energía ancestral que envuelve el sitio. El silencio era profundo, solo roto por el viento que parecía susurrar antiguas leyendas. El templo, dedicado a la luna y sus misterios, nos ofreció un instante de conexión con la naturaleza y la espiritualidad de los incas. Fue un momento único, lleno de paz y reflexión antes de continuar nuestra caminata.
Este caminito es bien angosto y un poco resbaloso, así que cuidado. Finalmente llegamos a la chichería Mama Pancha, un lugar que parece haberse detenido en el tiempo. Al cruzar la puerta me envolvió ese aroma inconfundible del maíz fermentado y una vista increíble a la ciudad del Cusco. Buenas tardes. ¿Cómo está, señora? La chichería Mama Pancha es un lugar especial donde se reúnen personas de todos los rincones, desde locales hasta viajeros curiosos. El ambiente es acogedor y vibrante, con mesas de madera donde se comparte chicha fresca, historias y risas. En cada rincón se siente la presencia de artistas de toda índole, músicos, pintores y poetas que llenan el lugar de creatividad y vida. Y entonces el oído no se desarrolla. Había una parte de la Biblia que decía, aquel que tenga oídos para oír. Entonces se refería a aquel que tenga oídos de músico, ojos para ver, el clarividente. O sea, porque nuestra naturaleza va rumbo a eso. Somos músicos por naturaleza, nuestro propio corazón tiene un ritmo, nuestro biorritmo. Y entonces somos músicos por naturaleza y también somos clarividentes. Si tú no giras hoy, papiro inyesto frente al sol, mi ser frágil enarbolado epítoma vida apenas disertación, palinodia de rapsodias, un preludio en regresar, algo idílico boreal, dal panazo en la floresta, la sus linguis verso ideal, dal parnaso en la floresta, entre fluvios y centellas va, y vives donde el crisol y el enigma luz volvió hacia el mar su virtud. Mejor. Salud, con su cara siempre eso. Salud, hermano. Dale, güey. A ver, permiso, voy a saludar a Carlos Huayquis. Si está bien, no dejes nada por hacer bien. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Larguemos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad y no sé si nací para correr, pero quizás sé que nací para gustar. Bravo, man. Buena voz, buena voz. De tiempo así me estás diciendo que porque a veces uno deja la guitarra por buen tiempo. Claro. Soy más así de rasgueo, de punteo. Sí. Caso va bien, güey, te da. Ese es maldad. Me han enviado, pues. A placer, puedes tomarte el tiempo necesario. Visitar la chichería Mama Pancha ha sido una experiencia inolvidable. El lugar súper acogedor, cálido y vibrante, que reúne a gente de todo tipo, creando un ambiente único. Y bueno, la chicha muy rica, con el equilibrio perfecto. Fue más que una bebida, fue un viaje a la esencia misma de la tradición cusqueña. Dejarse, están luchando cada cual por no encontrarse.
Quicha. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza debes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. En mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará más de 1000 años, de muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. La reflexión de esta noche. La reflexión de esta noche. Todo está más cerca de lo que puede parecer, pero la consonancia nos devolverá la catarsis y la lucidez. ¿Has dicho? Ya he dicho.